Hola, bienvenidos a un podcast más de su página preferida, Pausa Histórica. Sean días, tardes o noches en el momento que usted se encuentre. En esta ocasión estamos acá mi compañero Agustín Gustavo y su servidor Marco Polo, con un tema, pues, aparentemente que todo el mundo sabe o todo el mundo habla, pero ya cuando uno se mete a un trasfondo más analítico, con ciertos pensamientos filosóficos y también un análisis histórico, tiene bastante tela de donde cortar. Y bueno, el título del artículo de acá nuestro compañero Agustín es La jaula de oro sobre Babel, una opinión sobre el lenguaje, el discurso y la comunicación en la historia actual. Y bueno, Agustín, no sé qué nos puedes decir o qué nos puedes comentar para pues presentar tu artículo, más o menos ahorita en un panorama general. Ok, Polito, muchas gracias. El artículo surge por esta convivencia que tenemos ya tan actual con las redes sociales, con los medios de comunicación masiva, que cada día crecen más, justamente por el hecho de las libertades de expresión. Por ahí más o menos comenzó este rollo en cómo nuestro lenguaje o la manera en la que nos comunicamos en realidad pesa, a pesar de que lo vemos como algo tan cotidiano y sencillo y que no tiene una inferencia. Por ahí surgió esta duda, ¿no? Bueno, no esta duda, esta inquietud de querer conversarlo, expresarlo a las personas que nos llegan a seguir, comentarlo, de cómo se da tanto esta supuesta libertad de expresión en las redes sociales, en el que todo el mundo puede decir su opinión, en el que todo el mundo defiende una postura a través de su muro, a través de sus perfiles, y es válido, está bien, no es, al fin y al cabo con esa intención surgieron, también con la intención de entretenimiento. Sin embargo, creo que la capacidad de comunicación no llega a concluir, ya que todo el mundo a veces se vuelca por tanta polémica que surge en diversos temas, ¿no?, que se pelean. Podemos poner ejemplos como apenas lo reciente del 8M, podemos poner peleas de partidistas en cuanto a acontecimientos políticos, eventos históricos, de todo podemos poner ejemplos y la gente no va a faltar que siempre va a terminar haciendo comentarios, perdón la palabra, estúpidos o haciendo comentarios fuera de lugar. O digo, es válido, ¿no? A veces decir un chascarrillo para crear, no sé, diversión, ¿no? Pero también a veces se crea demasiada polémica que sale de estos márgenes de la libertad de expresión y a veces empiezan a atentar contra el respeto de las personas. Por ahí surgió mi interés por querer hacer el artículo y bueno, quise adentrarme en cuestiones como la importancia del lenguaje como un creador de cultura y como una representación también de la misma cultura, ¿no? Cómo el lenguaje también nos puede llevar a los famosos discursos de poder. Lo abordé de manera muy general, cómo estos discursos se pueden utilizar para moldear un poco la mentalidad de las personas que opinen y piensen de cierta manera. Y bueno, ya lo tocaremos un poquito más adelante. Y bueno, las libertades de expresión históricamente, cómo se fueron peleando y ahora últimamente quedan sojuzgadas bajo la institucionalidad o, por así decirlo, bajo su misma libertad terminan pues como que siendo aplastadas, ¿no?, bajo esta misma condición de libertad que todos buscamos. Por ahí va el rollo. Sí, realmente como dices, ¿no? Ahorita aparentemente todo el mundo tiene el derecho al lenguaje, es algo bastante difundido, y más con las redes sociales, todo el mundo tiene el derecho de opinar y dar su opinión, y ya estamos en una discusión o en un debate ya sin sentido. Yo creo que justamente tu título es perfecto, La jaula de oro sobre Babel o la torre de Babel, y justamente haces esa analogía, ¿no? Sobre este pasaje bíblico en el que el hombre quiere llegar a desafiar a Dios y el medio de hacerlo o acercarse a Dios es construyendo una torre enorme, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Dios los castiga con con el hecho de que ya no pueden comunicarse, ya no tienen ese don del lenguaje, y entonces ya no se pueden poner de acuerdo, ya no pueden construir esa torre de Babel, ¿no? Bueno, en esa analogía bíblica. Pero bueno, algo que interesante que empiezas marcando tu artículo al principio es cuando mencionas que, bueno, el lenguaje al final de cuentas es el principio del desarrollo de las civilizaciones, ¿no? El desarrollo, como dices, el poder de la palabra fue lo que dotó a muchas civilizaciones el hecho que pudieran avanzar a través de la historia, ¿no? Si hiciéramos una pequeña referencia sobre tu artículo y sobre un historiador bastante interesante que se llama Enrique Florescano, él menciona que, por ejemplo, la palabra realmente lo que hizo es dotar de un origen de identidad o un principio de origen de identidad, ¿no? La escritura, el lenguaje, y
digamos, como lo mítico, que también mencionas por ahí una frase, ¿no? Los dioses concedieron el poder de la palabra, ¿no? La palabra, una vez creando la palabra, se crea el objeto, persona, animal o lo que sea, ¿no? O sea, y ya tienes un poder sobre ese objeto. Pero bueno, ¿qué nos podrías decir sobre eso? Lo que comentas del ejemplo de Florescano, efectivamente, ¿no? Me quise remitir justamente como que a la raíz de muchas cosas, ¿no? Que es este estado mítico o religioso, como en cualquier mito tú vas a encontrar que los dioses le otorgaron al ser humano el don de la palabra o el canto, y esto es un don demasiado importante porque, como lo menciona, no se representan ideas, se trata de representar todo lo que tiene el ser humano en su interior y la manera en la que concibe al universo, en la que concibe su propio espacio, ¿no? Y dijera, y como mencionaste, ¿no? Y ya de aquí, puta, nos vamos hacia adelante. Toqué un punto, en esta parte igual me podría meter en controversias con alguien que sepa más y también le agradecería que me echara ahí un cuesco, pero quise poner a la imagen como antecesora de la palabra, ¿no? Ya que, bueno, yéndonos como que rollos un poco antropológicos, arqueológicos, pues se supone que, bueno, arqueológicos no tanto, que lo primero fueron los sonidos, ¿no? Estos gruñidos, los golpes con cosas, con objetos, como medios de este proceso de evolución para comunicarnos. Retomo la idea de la imagen porque pues ellos nuestros antepasados empiezan a plasmar las cosas a través de las pinturas rupestres y empiezan a representar de cierta manera lo que ven a su alrededor, ¿no? Me acuerdo muy bien que cuando, a ver si no me tachan por ahí, que cuando andaba ahí dando guías en el Museo Amparo, saludos para la banda del Museo Amparo, les hacía yo la diferencia principalmente a los niños, ¿no? Cuando íbamos, les decía, imagínense cómo las civilizaciones prehispánicas empezaron a concebir la idea de los dioses. Les decía yo, imagínense ustedes, caminando así semidesnudos, en hectáreas y hectáreas y hectáreas de monte, y lo único que veían todos los días era el cielo, como anochecía, como amanecía. En este caso, donde se desarrollaron más fue en la zona de Mesoamérica, pues sería selva, vegetación, mucha vegetación, animales. Entonces, ¿cómo empiezas? Principalmente el asombro, ¿no? El asombro de cómo empiezas a tratar de nombrar o a designar las cosas. Eso ya te brinda un poder brutal. Por eso la palabra brinda justamente ese poder. Por ese rollo quería yo irme, cómo al momento de que constituyes la palabra, empiezas a interrelacionarte más. ¿Por qué? Porque puedes expresar sentimientos, porque puedes nombrar objetos, porque puedes nombrar cosas, porque te puedes organizar necesariamente. Y ya de ahí, bueno, podríamos meternos con este rollo de, pues, la ritualización de todas las costumbres, ¿no? Que desde el acto de comer, desde el acto de trabajar, desde la cacería, hasta la cumbre, que sería lo religioso, que de lo religioso se empiezan a erigir las famosas civilizaciones, ¿no? Por eso le doy tanto esta importancia del lenguaje como un constructor de cultura. Y a la vez me presenta, ¿no? Porque si nos vamos, hay un breve ejemplo que me gustaría tocar. Una vez fui a un como coloquio, seminario, no recuerdo ahorita el nombre de la persona, que hablaba sobre las lenguas, sobre el origen de las lenguas, y mencionó el origen de las lenguas abyak. Estas lenguas eran todas las que salían como que de la parte de la zona de Oriente Medio, que dieron origen al hebreo, al arameo y todas estas, y todas compartían patrones similares, tanto de escritura como de pronunciación, como de lenguaje. Y esto nos llevaba, él postulaba que nos llevaba a pensar que había una concepción en común de cómo veían el mundo. Obviamente, pues las tribus empezaron a salir, a ramificarse y a tomar situaciones distintas. Y ahí es donde meto tu ejemplo, ¿no? Le van brindando identidad a cada grupo, a cada pueblo, ¿no? Y van a ser muy diferentes los significados que cada grupo humano tenga respecto a algo, ¿no? Hace tiempo leí un ejemplo sobre el concepto del amor y el antropólogo se fue a preguntarle a diferentes tribus sobre el concepto o cómo representaban, con qué palabra representaban el amor. Y las tribus, cada una dijo diferentes significados, casi todas compartían algo en común, pero sus significados eran a veces bastante alejados. Por ese rollo quería yo irme. Sí, justamente, de hecho, creo que ya lo mencionaste, en tu artículo mencionas eso, ¿no? Que parte de la capacidad del lenguaje o ese desarrollo
nos dotó, bueno, sobre la comunicación más que nada, ya no sería que el lenguaje, la comunicación, porque primero sería el lenguaje, después vendría la comunicación, pero esa comunicación lo que nos dotó fue de poder intercambiar ideas, deseos, conceptos, pero también algo importante, ¿no? Como que empiezas a mencionar esa búsqueda de autonomía y de libertad entre ciertas, en este caso sí que lo podemos poner históricamente, tribus, civilizaciones, regiones. Tu lenguaje, al final de cuentas, lo apropias como algo y al final de cuentas es algo identitario, ¿no? Algo de identidad, porque puede ser muy, muy diferente, si quieren lo vemos algo muy contemporáneo, muy, muy diferente el lenguaje tal vez del jarocho, del oaxaqueño, a que si te vas a Sonora, te vas a Sinaloa, donde, por ejemplo, tienen totalmente un lenguaje diferente, o sea, compartimos el español, pero ya en cuestión a modismos y lenguajes es totalmente diferentes y palabras que tú dices, ¿qué significa esto, no? Y al final de cuentas eso les da una identidad, una libertad y les da derecho a expresar sentimientos que tal vez nosotros no podamos comprender, ¿no? Es como, por ejemplo, acá Puebla, tú que has vivido con nosotros los poblanos bastantes años y que nos critican bastante el clásico hora, ¿no? O sea, y tal vez para otras regiones van a decir como hora, bueno, ¿qué quiere significar el hora, no? O sea, a lo mejor nos puede decir tiempo, una hora de qué me estás preguntando y a veces la conjunción o la palabra hora hora, tiene tantas, tantas, tantas connotaciones que es como dicen, ¿no? Sacan el meme, ¿no? Estás pedo, perdón la palabra, es como el to be, ¿no? Del mexicano que le puede ser ocupado para varias cosas. Y bueno, eso es por otro lado. También empiezas, algo que también mencionas muy importante en tu artículo, que la comunicación y el lenguaje también empiezan a detonar ciertos conatos o empiezan a tener ciertos elementos de dominación sobre una cultura, sobre otra, ¿no? ¿Qué nos podrías platicar sobre eso? Ok, sí, regresando un poquito al ejemplo del hora ya. Sí, es cierto, ¿no? Sirve como elemento el lenguaje, las lenguas, los modismos, regionalismos y demás sirven como elementos identitarios y que es muy, muy característico. Cuando yo venía acá de vacaciones, luego me decían, ya vienes bien apoblanado, ¿no? Y principalmente, ¿qué se me ocurría siempre decir? Ahora ya. Pero sí, es algo curioso del lenguaje porque puedes encontrar múltiples vertientes de análisis. Sin embargo, ponía el ejemplo de esta como que tendencia de la dominación, porque al fin y al cabo, desde el momento en el que el ser humano enuncia algo, lo conceptualiza, lo está aprendiendo, ¿no? Lo está ejerciendo cierta dominación sobre lo que trata de conocer. Entonces, podríamos mencionar aquí una obra hermosísima de buen Foucault, Las palabras y las cosas, ¿no? O Arqueología del saber, si no me equivoco. Y es eso, ¿no? Aquí lo estoy exponiendo de manera muy, muy general y burda, y luego en un cafecito más chido. Yo tengo una hipótesis, a lo mejor si alguien, igual de los que nos escuche, tiene algún autor que lo hace, qué chingón. Siento que el ser humano, mencionaba Nietzsche, que el ser humano cuando utiliza la razón como el único medio para defenderse ante la hostilidad, como única herramienta para defenderse ante la hostilidad del medio. Aquí lo estoy parafraseando al buen Bigotón. Mencionaba que no poseíamos pezuñas, no poseíamos cornamenta, colmillos, ¿no? Lo único que se nos dio fue el uso de nuestro intelecto y se congració con la razón, ¿no? Eso nos permitió subirnos como el único ser consciente y posicionarnos como en la pirámide de la evolución, ¿no? Como el ser, entre comillas, más dominante. Y lo hemos hecho. ¿Y cuáles han sido los resultados de ese dominio y de esa evolución de la razón, ¿no? Grandes logros históricos que lo tenemos datado, pero también como especie, como humanidad, pues también hemos acabado justamente con ese entorno, ¿no? Desde el momento en el que el ser humano se hace consciente de que es hombre, de que dejó de ser animal, ¡pum!, como que se separa completamente de esa conexión natural, ¿no? Que podríamos mencionar que tenía, nos salvaba todavía las culturas o civilizaciones, a las primeras civilizaciones, por una forma de romantizarlo, porque ahí voy con este lado de la violencia, ¿no? De alguna u otra manera, este don como de supervivencia, pues lo canalizamos en el lenguaje, ¿no?
¿Qué tanto daño nos hemos hecho como humanidad a través de la manera en la que nos organizamos y vuelvo a repetirlo, ¿no? ¿De qué manera nos hemos organizado? Desde el lenguaje. Y puse un ejemplo clave por ahí, ¿no? Cualquier pueblo de la historia ha representado un grado de dominación. Historia de México, españoles, llegan y ellos, desde su forma de ver el mundo, pues dicen, no mames, estos güeyes, ¿qué onda, no? Ellos, pues, ¿qué son, no? O sea, son diferentes a nosotros. Después, por mucha influencia religiosa y por banda religiosa que nos hizo el paro como indígenas, bueno, aquí me voy a meter rollos, bueno, nos hizo el paro acá a los mexicanos y ese rollo, fue que nos dotaron de alma, ¿no? No pensaron que a lo mejor éramos de las 12 tribus perdidas de Israel, que habían llegado al paraíso, ¿no? Por todo lo... Pero en su principio éramos algo completamente ajeno, éramos animalitos a los que se nos tenía que adiestrar, ¿no? Y se nos tenía que meter en el filtro de ellos, bajo las estructuras de su lenguaje y su conocimiento, ¿no? Lo nuestro quedó opacado, ¿no? Lo nuestro no servía. Y como no se entendía, ¡pum! Y así podríamos poner miles de ejemplos, ¿no? A lo largo de la historia. Por eso pongo el incipiente de que lleva siempre el lenguaje algo de dominación, lleva siempre algo de un efecto coercitivo, casi siempre. Lo podemos ver en cualquier acto de comunicación. No necesariamente todos queremos siempre dominar a alguien en el momento que decimos algo, pero cuando ya nuestra estructura mental empieza a dirigirla, a decir, voy a sacar cierto beneficio de algo y lo tengo que estructurar adecuadamente por medio de la palabra y luego a la acción para obtener ese beneficio, si hay algo de dominio, ¿no? Y hay algo como que de violencia, por muy sutil que sea, pero y ahí tenemos autores que podemos corroborar. Pero sí, justamente mencionabas esa violencia, ese discurso, pero yo creo que si lo podemos marcar en la historia mexicana mucho antes de la llegada de los españoles, podemos ver un discurso de dominación de culturas prehispánicas, ¿no? Sobre la cultura mixe, sobre la cultura nahua, totonaca, sobre la cultura maya, cómo hay una dominación, ¿no? Pero también hay una comparación, pero también hay cierto... como que comparten ciertos rasgos del lenguaje, ¿no? Yo creo que hasta la llegada de los españoles donde dices, ¿no? Se empieza a modificar el uso del lenguaje, pero porque ellos ya lo ven en un sentido de poder, ¿no? Yo creo que en tantas frases que hemos visto de grupos ahorita, que con la famosa palabra descolonización, lo que primero que menciona, ¿no? O sea, nosotros éramos humanos, o sea, ustedes vinieron y nos pusieron el título de americanos, pero desde la visión europea, nosotros ya teníamos nosotros nuestra concepción, nuestra escritura, nuestro lenguaje, nuestras guerras, porque también los indígenas, tenemos que aclararlo, no eran de una serie todas, ¿cómo se llama? Civilizaciones todas pacíficas, eran bien pinches violentos también, había guerras bien cabronas. Ahí si algún día tenemos la oportunidad de poder buscar a Moisés Talavera, ahí nos podrá decir cómo los mayas se agarraban entre ellos, pero bien, bien duro. Pero bueno, también hay algo que reconocer bastante interesante sobre lo que mencionas, el poder, la comunicación y el lenguaje. Otra vez voy a volver a mencionar a Enrique Florescano, cuando nos menciona que parte de ese lenguaje y ese reconocimiento, cuando ya hay poder y lenguaje y escritura, lo que primero tenemos es el reconocimiento del otro, ¿no? Los españoles, al final de cuentas, nos reconocieron como una civilización. La otra, darnos cuenta que son formas de vidas distintas, que obvio no hubo un respeto entre culturas en teoría, pero ya hay una forma de vida distinta. Y bueno, al final de cuentas, los primeros evangelizadores españoles o franciscanos, dominicos o ellos, lo primero que trataron de hacer es tratar de hacer la comprensión del otro, ¿no? Lo que menciona también Enrique Florescano, la comprensión del otro, y es cuando empieza a ver como que ya la conjunción de un lenguaje entre uno y otro. Terminó dominando la cultura española, al final de cuentas, ¿no? Pero por ya cuestiones políticas. Pero nos damos cuenta que ese lenguaje sí existía y sí había, porque al final de cuentas los evangelizadores españoles se dieron a la tarea de entendernos para poder ya después saber cómo manejar la situación, ¿no? Entonces ya, ese es por otro lado. Y bueno, vamos, también tu mismo artículo, creo que se salta, bueno, pasamos de la conquista a ya un poquito más, una cultura más, bueno, mejor dicho, una temporalidad más contemporánea. Mencionas lo que es el ejemplo del 3 de octubre de 1968, no vamos a hablar del 2 de octubre, todo el mundo ya sabe, pero algo que mencionas acá bastante interesante, ¿no? El 3 de octubre de 1968, ¿qué es lo que pasa? El lenguaje y la información se manejan totalmente diferente para que el discurso sobre la población que no, digamos, tiene una actitud subversiva en contra del gobierno de esa época, acepte lo que se le quiere decir, ¿no? La comunicación.
¿Y qué es lo que pasa? Mucha población realmente lo acepta. No sé qué nos puedes decir de ese aspecto. Ok, ajá, como bien lo menciona, sí salté muy cabrón, pero iba con esa finalidad, ¿no? ¿Cómo, ese manejo del discurso o el poder que puede tener el discurso sobre las masas influye demasiado, ¿no? Me salto un poquito antes de llegar a lo del el ejemplo del 68. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, por medio de los panfletos, de la publicidad, una publicidad muy primitiva, muy arcaica, pero demasiado coercitiva, demasiado punzante en que pensaras de cierta manera, moldeó y configuró ideologías bastante cabronas que hasta la fecha siguen luchando, ¿no? ¿Por qué se peleaban, no? Unos satanizaban y en contra del comunismo, ¿no? Otros alababan al capitalismo, ¿no? Entonces, por poner dos ejemplos de ideologías que estaban peleando. ¿Y cuáles eran? Tenemos ahora sí que nos podemos meter a la red y hay hermosas ilustraciones por ambos lados que apoyan completamente a la causa capitalista y a otras a la causa comunista y cada país sacando sus carteles para la guerra, ¿no? Por ejemplo, este famoso cartel del tío Sam, pues si no mal recuerdo fue inspirado, creo que en hay que me corrijan y que me madreen por decirlo mal, fue inspirado también en un personaje, no recuerdo si de Inglaterra, Alemania o de Francia, que igual cumplía la misma función, ¿no? De decirle a la banda que pues se integrara y se vendiera a la causa militar por medio del patriotismo y todo eso. Ahí estamos viendo todo un manejo del discurso y del lenguaje a través de la retórica, precisamente, ¿no? Un montón de elementos simbólicos que te hacen, que te mueven todas las raíces, que te mueven la emoción y dices, claro que sí, pues me voy a unir a la guerra, ¿no? Voy a lanzarme hacia este punto. ¿Qué pasa? Después de la Segunda Guerra Mundial, se llegan a ciertos acuerdos en el que vamos a bajarle como que a nuestro pedo, porque pues la banda no quedó, después de todo este gran colapso de la Gran Guerra, se derrumbaron muchas cosas, ¿no? Un montón de gente se dio cuenta que no se consiguió nada, solamente se consiguieron fines económicos netamente. Bueno, sí hubo muchos descubrimientos y cosas benéficas, pero en cuanto a lo humano, pues hubo grandes pérdidas, ¿no? Se perfeccionó el arte de matar, ¿no? Antes había muchísima mayor lealtad en estas batallas medievales o inclusive muchísimo antes, ¿no? En donde los enfrentamientos eran cuerpo a cuerpo, a lo mejor más sanguinarios, pero aquí se perfeccionaron cosas muy brutas, ¿no? Por ese ejemplo. Ahora me voy al caso del 68. En los periódicos no se habla completamente de lo que en realidad pasó. La mayoría tiene un corte oficialista y la mayoría de las personas, ¿qué es lo que le hacen creer al otro día? Que solamente fue un pequeño disturbio en el que los estudiantes prácticamente provocaron a los militares y a los policías a los granaderos, para que reaccionaran de esa manera. Que hubo personas que cayeron presas por esos actos de violencia y nada más. No se mencionó muertos, unos cuantos heridos justamente por los golpes. La mayoría de todos los periódicos del centro del país hablaron de eso, ¿no? Pero fue obviamente un corte por medio del gran poder que tenía el PRI, ¿no? Así como de nadie va a hablar de más porque vamos a entrar con garrotazo, ¿no? Entonces, pues, a la mayoría de los medios de comunicación les convenía, ¿no? Y a la gente que no se informó y que no estuvo ahí, pues, ¿qué quedó? No pasó nada, ¿no? En realidad, pues se dispersó el movimiento, los chavos se pusieron violentos, se creó una opinión del movimiento, ¿no? ¿Para qué? Para que inmediatamente, en cuestión de unos meses, estuviera ya celebrándose los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, por eso puse esos ejemplos, para ver la capacidad que tienen los círculos de poder, en este caso, gobierno, por poner un ejemplo, o gobiernos, milicia, empresas, por poner un ejemplo de cómo pueden manipular palabras, conceptos, y terminas manipulando la opinión pública, ¿no? Y ahí era lo que yo luego te decía, bueno, que más no vamos a comentar, ¿no? También puse el otro ejemplo de la publicidad, de una manera muy sutil. Todos los años nos venden, o cada 6 meses, creo que ahora ya se reduce más el tiempo, nos venden un celular nuevo con características diferentes. ¿Cuál es la función básica del celular? Comunicarte, mandar mensaje, llamar. Pero le agregaron y le integraron reproducir música, cámara,
y miles, y puedes jugar, y esto, y esto, y el otro, y te vienen anexando más, y mayor velocidad en el procesador, y mejor cámara, y esto, y esto, y el otro. Te están vendiendo todos los días una necesidad nueva por adquirir un producto, que es lo que se llama obsolescencia percibida y obsolescencia programada, ¿no? Ya los celulares no duran los de antes. Antes un Nokia lo tenías que aventar contra un ladrillo para que se rompiera, ¿no? Ya no quiero el celular, ya llevo 5 años con él, ahora te empieza a fallar a los 6, 7, 8 meses, ¿no? Porque las piezas están diseñadas para eso. Y luego tú vas a la calle y ves publicidad por todos lados que te dicen, este es el celular más chido, no, cómpralo. Entonces, vuelve a estar ahí el discurso y la manipulación del lenguaje muy presente. No, es como digo, bastante interesante lo que mencionan los medios. Es que realmente tenemos que decirle a nuestro público que el manejo del lenguaje y la comunicación a nivel histórico hay temas y hay historiadores y escritos y antropólogos y arqueólogos que han hecho temas y son complejos y podrían encontrar 1001 lecturas sobre este tema porque es algo que, como digo, todo el mundo aparentemente lo sabe, pero nunca se pone a analizar más profundo. Algo que ahorita mencionaste es bastante interesante que me hizo recordar sobre el discurso o el lenguaje que daban, la comunicación entre el capitalismo y el comunismo, ¿no? No voy a poner el ejemplo de México porque, hijo, ahorita todo el mundo se está acabando que México es capitalista o es comunista, pero sí les voy a decir que algo históricamente interesante. Inglaterra, antes de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un choque entre 3 discursos totalmente diferentes y lenguajes totalmente diferentes, que era el capitalismo inglés, que fue el comunismo o socialismo inglés, y también tenemos el fascismo inglés. Lo chistoso que estas 3 ideologías compartieron prácticamente una misma época. ¿Qué es lo que pasaba? El capitalismo vio el peligro del comunismo porque los trabajadores, los obreros, estaban levantándose, ¿no? Y tenían su propio lenguaje, ¿no? Podemos ver la clásica palabra que todo el mundo la escucha y en automático la relaciona, camarada, ¿no? Ah, sí, camarada, Boris, camarada, y en automático la relacionas con los rusos, ¿no? Pero nos tenemos que dar cuenta que la palabra camarada ya viene con otra connotación, ya que ya venía abarcando otras sociedades. Ahora que si nos vemos a la onda del fascismo, que también estuvo con los ingleses, que también hubo un partido y hubo intención de tratar de meterlo, la culpabilidad, de decir, la culpa del otro, ¿no? El discurso, la comunicación, culpen al judío, culpen a los, se me olvidó, bueno, otro pueblo que viaja mucho, Muyarretes, ahorita me das de recordar, y bueno, también algo que también mencionaste sobre la México 68 es sobre cómo manejar la narrativa. Algo que también que podría mencionar a 2 personajes otra vez sería Enrique Flores Cano cuando menciona sobre la memoria y la narrativa, y también sería a se me olvidó su nombre, Jacques Derrida, sobre la muerte del archivo. ¿Qué es lo que menciona con la muerte del archivo? ¿Qué dejamos de fuera para dejar vivo? En este caso, el discurso de México 68, asesinan totalmente a una población y dejas de fuera toda esa información para que se aparezca, ¿para qué? Para darle paso a los Juegos Olímpicos 68 y pase México como una potencia que está en desarrollo, ¿no? Posteriormente ya la misma población se dio la tarea de rescatar esa memoria narrativa, ¿no? Pero en ese momento ahora tendremos que también ver qué es lo que pasa con la gente, qué opinó, o sea, qué se enteró, o sea, la gente que realmente no le importó, también sería interesante saber, oye, cuando pasó el México 68, ¿realmente a ti te importó, te afectó o tú seguiste con tu vida totalmente? Algo que también acá mencionas más adelante, cuando ya la comunicación ya empieza a tener una connotación de, bueno, un golpe entre ya ideologías feministas, ecologistas, pero también cuando ya esa comunicación empieza a enfrentarse con una identidad de paternalismo, racismo, imperialismo y militarismo. No sé qué nos puedes decir de eso. Ok. Aquí, en esta parte, bueno, es algo que me latió de la investigación y de varios puntos que siempre me han llamado la atención. Es que pongo el ejemplo otra vez del 68. El 68 en México se inspira por varios movimientos sociales que ya estaban ocurriendo a lo largo del mundo. Y lo quise poner de ejemplo porque ahorita en este corte histórico que tenemos, en el cual también nos inspiramos nosotros, en esta pausa que se genera, pues ya viene acarreando muchos malestares, ¿no? Que es lo mismo que pasa en el 68. El 68, boom, ¿qué pasa en Francia, ¿no? El famoso, el verano del 68. Muchos estudiantes, humanistas, profesores, diversas poblaciones se empiezan a unir, o diversos grupos, perdón, se empiezan a unir para gritar y reclamar el espacio público
de la libertad de lo que ellos querían y de las opiniones que necesitaban, ¿no? Entonces, diferentes grupos se unen, fue por eso que puse los ecologistas, feministas, obreros, ya no solamente la demanda por la libertad de expresión y por un cambio, ya no solamente venía de las huelgas de obreros, sino que ya pasaba a otros sectores poblacionales. Eso también es parte de un proceso histórico, ¿no? Y estos sectores poblacionales son el fruto, lo que ahorita nos castra mucho, lo de los boomers y todo esto, son el fruto de ver que todos los discursos se cayeron, ¿no? Que los grandes discursos, los grandes relatos, como menciona Lyotard y Heidenreich, perdón, creo que Lyotard, ya me estoy yendo por otro lado, me van a madrear ahorita aquí los que les sepan, se caen, se derrumban. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que un cristianismo, un catolicismo que pregonaba paz, amor, entre otras cosas, no aplica, no funciona con una sociedad tan violenta y que se consumió en 2 guerras, que hubo miles y miles de muertos, ¿no? Y cada país tenía sus problemas a la par, ¿no? México también estaba librando la Revolución Mexicana en la Primera Guerra Mundial, de ahí todavía hacia el proceso de la Segunda estaba apenas reconstruyendo chido su democracia, despuntando, ¿no? Había miles de problemas sociales que originaron esas grandes 2 guerras que envolvieron al globo, ¿no? Porque no podemos decir que nada más porque fueron allá en Europa, pues ya no nos repercutió, ¿no? Claro que nos repercutió, sobre todo vuelvo a mencionar, en lo ideológico, ¿no? Volvió a repercutir en lo ideológico. Entonces, ¿qué pasa? Estos estudiantes, estos profesores, estos obreros, estas feministas y demás empiezan a reclamar un cambio en lo moral, en lo cultural, empiezan a hacer pugnas más agudas. ¿Por qué? Porque desde los años 20 las mujeres ya ganaban en cuanto a la moda, principalmente, nada más por poner ese ejemplo, ¿no? El cabello corto, los vestidos ya cambiaban, luego la incursión de la minifalda, ¿no? ¿Y qué pasaba con la sociedad paternalista, ¿no? Juzgándolas, ¿no? ¿Cómo van a andar pelonas? ¿Cómo se van a pintar de esta manera? ¿Cómo van a andar con falditas, ¿no? Otro ejemplo que tenemos, ¿no? Los Pachucos y aquí el buen Tintán, ¿no? ¿Cómo van a andar con esa pinche ropa tan chillona? Porque eran colores muy chillones los que utilizaban, ¿no? Sus solapotas acá grandototas, sus pantalones aguados, ¿no? El sombrero de pluma, ¿no? Y podemos poner a muchos grupos o contraculturas que empezaban a surgir en la época. El rock, no por nada el rock surge, ¿no? Cuestionando todas estas bases morales y paternalistas del imperialismo, inclusive la banda que se identificaba con el comunismo, ¿no? Y cómo fue tan satanizado en México y en otros países, ¿no? No por nada se da esta encarnizada batalla o matanza de Tlatelolco, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no manches, los iban a volver comunistas, ¿no? ¿Cómo se empiezan a manejar, dijeras tú, diferentes narrativas que empiezan a cuestionar y a confrontar al pueblo en lugar de unirlo? Entonces, pongo el ejemplo de esos movimientos. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a luchar a partir de los años 60 por contar una narrativa diferente y espacios para las minorías, que ya no nada más el Estado y los empresarios tuvieran poder para decir lo que se tenía que pensar, ¿no? Ahora también las minorías, la sociedad civil tenía que llamarse. Y ahorita que mencioné sociedad civil, otro ejemplo muy claro es cuando llega la famosa generación podrida, ¿no? Los famosos punks, y que coincide con el terremoto del 85, ¿no? El pueblo se da cuenta que el Estado no puede solventar las necesidades de su pueblo. Estamos en crisis económica, el Estado se ve bien paleta ante una necesidad mayor, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Que las masas, los individuos, los de abajo se unan, ¿no? Y empiezan a pugnar por esa libertad de expresión, que es lo que hasta la fecha se sigue teniendo, ¿no? No por nada. Hace mucho tiempo, perdón si ya me extendí, hace mucho tiempo leía, no recuerdo si fue de Zizek o de quién, que mencionaba que, por ejemplo, comunismo, capitalismo, anarquismo, cambiaron de nombre, a lo mejor se relajaron, pero siguen muy presentes en ideologías y grupos que quedaron bañados con esas intenciones, ¿no? No por nada se sigue peleando por la ecología, no por nada las mujeres siguen teniendo un movimiento feminista, no por nada. Ahí tenemos esta niña que ahorita está tomando mucho renombre, esta Greta, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que está peleando por
por la ecología. Se ha vuelto un ícono muy mediático, pero bueno, eso es punto y aparte. Pero siguen estando presentes esas peleas o batallas ideológicas que se estuvieron dando desde el siglo XIX, siglo XVIII y más atrás. Y volvemos a caer al punto, ideología. ¿De dónde sale una ideología? De la construcción que tienes tú, de tu lenguaje y de tu narrativa, como entiendes el mundo. Te cedo la palabra por lo que ya me extendí demasiado. No hay bronca, digo, al final de cuentas este artículo, es algo interesante lo que estás mencionando, de cómo, bueno, para que la gente no piense que nos estamos desviando o nos estamos perdiendo, más que nada ahorita estamos presentando como que ese proceso de lenguaje y cómo estamos llegando a final de cuentas la comunicación, y también como algo que menciona tu artículo al principio, la comunicación en la historia actual, ¿no? Algo que mencionas es muy importante, o se me hizo muy interesante que mencionas, justamente es cómo los medios ¿cómo se llama? Los medios de comunicación ejercen ese control sutil sobre la población, ¿no? Puede ser desde su lenguaje, perdón, estaba sonando mi WhatsApp, cómo pueden ejercer esa presión sobre su lenguaje, sobre lo que tienen que opinar, sobre lo que pueden consumir, pero si ahorita lo ponemos en una época actual o en un contexto actual, podemos ver la pandemia, ¿no? O sea, primeramente podemos ver cómo los medios de comunicación primero nos bombardean sobre consumismo, sobre viajes, podríamos poner el ejemplo de Uber Eats, ¿cómo se llama esta aplicación donde puedes viajar, puedes rentar una casa en cualquier otro punto que ahorita se olvidó? Airbnb. Perdón. Airbnb, justamente esa, pero justamente cómo nos bombardean por medio de comunicación por todos esos productos, y ahorita que viene una pandemia, esos mismos medios de comunicación nos empiezan a decir, eso es malo, eso es malo, eso es malo, no lo consuman, no salgan, pero al mismo tiempo te sale otra población o otro medio de comunicación de viajen, consuman, porque si no vamos a perecer económicamente, y de pronto cuando acá mencionas esta palabra, ¿no? La población, ¿qué tanto está dispuesta a renunciar a ciertos placeres o privilegios, o lo que nos han hecho creer que son placeres y privilegios sobre nosotros, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha jugado acá? La comunicación, cómo ha jugado un papel muy importante sobre la población. Acá lo que me vendría el ejemplo, o dos grandes ejemplos para hacer una comparación discursiva, sería Eduardo Galeano con el libro de Las Venas Abiertas de América, pero al mismo tiempo sería bueno también presentar el libro de Mario Vargas Llosa con el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, como son dos discursos totalmente diferentes, pero al final de cuentas, cómo ese lenguaje, para que no me desvíe, cómo al final de cuentas ciertas cosas el pueblo no lo trasciende, ¿no? En nuestro mismo medio de comunicación y lenguaje nos sigue manipulando, ya sea el poder, ya sea ahora el cuarto poder, que sería los medios de comunicación, o ahorita ya está, diría, un quinto de poder, ¿no? El narcotráfico, ya cómo se presenta como ese medio de comunicación de, vean, yo los puedo ayudar a salvar en esta situación de pandemia, les entrego despensas, les entrego protección, no se preocupen, y ya hay una intención de comunicación y de lenguaje, ¿no? Pero es algo tan sutil que a veces la gente no lo ve o no se da cuenta, pero bueno, no sé qué más nos puedes decir sobre tu artículo. Sobre nuevos canales de comunicación, exacto, perdón, sobre los nuevos canales de comunicación, sobre el internet y ya cómo empieza ya la masificación de opiniones, ¿no? Que todo mundo ya puede opinar en redes sociales y llega un punto donde tu comunicación simplemente pasa sobre la nulidad, porque dices, es una opinión más en el mundo de la net. Ok, va. Sí, Simón, justamente por ahí surge el título del artículo, ¿no? La jaula de oro que construimos, ¿no? A partir de la libertad, porque nos podemos ir a la Revolución Francesa, ¿no? Ya se peleaba por libertad. Se dio, el problema es que cuando algo se institucionaliza, cae en los vicios del poder, y la libertad que tenemos actualmente se institucionalizó. Por eso puse el ejemplo de los movimientos estudiantiles, los movimientos sociales que surgieron desde los 60s, ¿no? Y que hasta la fecha tienen presencia. Exiges una libertad que de cierto modo ya se tiene desde que los países se volvieron democráticos. Pero ¿hasta qué punto la democracia es efectiva y hasta qué punto tenemos libertad, ¿no? A causa... una libertad casi siempre es cedida, es como si te dieran cierto permiso, ¿no?
aunque de facto, aunque hasta religiosamente la tuviéramos de nacimiento. Pero muchas veces nuestra libertad la ejercemos porque otro está omitiendo su libertad, ¿no? En este ejemplo, ¿no? La libertad tiene dos filos, ¿no? Es demasiado ambigua y puede caer también en sus propios pesares, ¿no? Como bien lo expongo ahí, ¿no? O sea, tenemos la libertad de expresión a través de los medios de comunicación y eso es genial, ¿no? Porque entre comillas, se democratizó con el Internet lo que solamente la televisión y la radio antes podían hacer, emitir una opinión pública. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos, puta madre, un chingo de portales donde podemos acceder a la información y crear nuestro propio criterio. Pero ojo, aquí viene lo pervertido del asunto. Es la mayoría de la información que navega ahí, está bien cabrón seleccionarla y saber cuál es la adecuada, ¿no? Y como mencionó nuestra compañera Leslie en el artículo creo que fue el artículo con el que arrancó Pausa Histórica, ¿no? Tenemos una población, y me incluyo, ¿no? Ignorante, ¿cómo es? Ignorante, analfabetas cibernéticos o algo así, ¿no? ¿Cómo te avientas a esos océanos de información, ¿no? Y en todos estos portales de comunicación donde todos apuntan con tener la verdad y donde todos apuntan con decir algo, pero desgraciadamente hemos caído en esta dilución, como bien lo mencionaste hace rato, en el que diluyéndose. ¿Por qué? Por tantos focos que hay de información en los que a veces es difícil como que anclarte y obtener algo viable. El problema aquí es también algo que está dando como que revuelo en el ámbito académico, que es este boom que han tenido las redes sociales o los medios de comunicación para generar opinión. Hay un libro bastante interesante de Anthony Giddens que se llama La sociedad teledirigida. Ya es un libro bastante, por así decirlo, viejo, porque está enfocado netamente como que al medio televisivo, pero él menciona que la opinión pública es algo demasiado viable para gobiernos, empresas y demás, porque se puede dirigir. ¿Por qué? Porque está dirigido hacia las masas. Lo que mencionaba, tú construyes una narrativa, la avientas y la banda se la va a creer. ¿Por qué? Porque si repites una mentira demasiadas veces, la banda la cree. Entonces, hay diferentes mecanismos que, desgraciadamente, la sociedad a veces luego cuando se hacen ese tipo de comentarios, luego también se da el que caigan en estas ondas de teorías conspirativas, pero la neta es que ahí está, güey. O sea, sí hay un pedo con el lenguaje que se puede utilizar y como el lenguaje y la comunicación es algo tan cotidiano, pensamos que no pasa nada, pero ahí está. Entonces, algo que se da mucho en las redes sociales es que todos mencionan, y tú no me vas a dejar mentir, tú te metes a un comentario, a una publicación que causó revuelo y casi todos van a estar dando sus puntos de vista, sus pinches opiniones. La mayoría no están argumentadas, no están documentadas ni informadas. Todo es a partir de tus creencias y prejuicios, de la manera en la que tú filtras tu conocimiento. Y hay que tener en cuenta que la manera en la que uno habla y pronuncia las cosas habla mucho también de la manera en la que uno piensa, ¿no? Entonces, ¿qué onda, no? ¿Qué estás haciendo con tu libertad de expresión? Sí, está bien viable y bien chido de que des tu opinión, eso es bien chido, pero ¿qué onda? ¿No la estás fundamentando y solamente nada más estás creando polémica a lo puro tarugo? Y estás generando, en lugar de que estos medios de comunicación que se hicieron con ese fin, las redes sociales, como dice, es mi perfil y subo cosas porque es mero entretenimiento, ¿no? La neta está bien chido, güey. O sea, todos compartimos memes, todos subimos videos, pero hay cosas que hay veces que sí son de relevancia en la que no bueno, yo a veces lo veo así, en la que no necesariamente tienes que decir algo pendejo, ¿no? En la que si en realidad se subió con un fin informativo, bueno, la analizas y dices, chale, ¿no? Como que siento que no tiene cabida. Y hay unos autores que manejan que este tipo de comunicación que se está dando en las redes sociales han generado una tendencia hacia el relativismo o el subjetivismo. Chinga, como son opiniones, pues es lo que yo creo, güey. Entonces, toda opinión, todo conocimiento es relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de un tiempo, de un contexto. O sea, estos autores apuntan a que hay razonamiento. Hay un razonamiento que
que se ha augurado desde hace un chingo de tiempo, no por nada surgió el pensamiento científico o el conocimiento científico, y a base de ciertos métodos vas a encontrar respuestas que apliquen en una generalidad, que van a aplicar aquí y en China. ¿Por qué? Porque estás haciendo un razonamiento con método, pero si nada más es tu opinión mal fundamentada, sin ningún argumento. Y ojo, todas las personas tenemos un sesgo ideológico, ¿no? Entonces, también esas son cosas que hay que ver a la hora de que estás recibiendo una opinión ajena. Pero ¿qué pasa? Volvemos a la Torre de Babel, estas redes sociales que han creado, que no se haga una coherencia, ¿no? Que haya miles de focos en el que todo el mundo tiene la razón y todo es subjetivo, todo es relativo, pues nada vale. Entonces, ¿qué pasa? Todo queda diluido. No hay algo consistente. Entonces, en realidad, esta libertad de expresión nos está uniendo más como masas, lo que los grupos y las revueltas sociales de los años 60 pelearon, lo que se peleó en el siglo XIX por libertad de expresión, en realidad está funcionando, en realidad funcionó, o ya cayó en esta vacuidad del famoso posmodernismo, ¿no? Entonces, eso es por ahí va este rollo que quiero marcar. Bueno, yo creo que ya nos pasamos un poquito más de tiempo, ya nada más para terminar. Bueno, un último comentario, ya ahorita volví a recordar lo que quería, justamente lo que mencionas ahorita, ¿no? Como que todo el mundo está opinando o cree tener la verdad total. ¿Y en qué me basaba? Justamente en compañeros que cuando llegaron a leer Las Venas Abiertas de América, de Eduardo Galeano, lo vieron como el libro total, ¿no? Que América era la víctima totalmente, y también es cuando empiezas a decir, bueno, lee la otra contraparte, ¿no? De Mario Vargas Llosa, cuando dicen, ¿saben qué? El americano no ha superado ciertos traumas, ¿no? Cuando nada más te quedas con un punto de vista, te acabas. Podría ahorita poner como ejemplo justamente el debate que hubo entre un barbón, creo que no me acuerdo cómo se llama, y otro vato que tenía una onda muy filosófica, muy chida, que estaban hablando sobre marketing. De hecho, creo que tú me pasaste el video. Ahorita se lo mencionas a la gente, que es bastante interesante cuando lo mencionan, ¿no? O sea, como ya un discurso se empieza a vender, ¿no? O sea, la comunicación, el lenguaje, cuando empiezan a decir consumo, véndete, tiburón y cosas por el estilo, te empiezas a comprar. Pero bueno, ya para terminar, no sé qué nos puedas decir sobre esos temas, sobre debate de comunicación y las minorías, o sea, la opinión sobre el lenguaje, la comunicación y cómo repercute en las minorías sociales, ese tema. Ok, mis conclusiones respecto al tema, a lo mejor soy demasiado panfletario o utópico, es que en realidad nos replanteemos justamente este proceder de nuestro día a día, partiendo que como sociedad nos replanteemos justamente algo tan básico como nuestra comunicación, nuestro lenguaje, ¿no? Porque estamos ante un embiste de todos lados de ideas y principalmente de ideologías, ¿no? Y de una manipulación al chas que no la sentimos, no creemos que no pasa nada. Siempre hay resistencias por parte de cada individuo. No voy a decir, no, pues es que todos los mexicanos, todo el mundo está bien pendejo y se deja influenciar por cualquier cosa. No. Sin embargo, no sabemos la capacidad que tienen aquellos cabrones de incidir de una manera tan suave en nosotros, ¿no? El ejemplo que tú pusiste, estamos últimamente bombardeados por una cultura desde hace muchos años del marketing y por una cultura bien cabrona de los coachings, ¿no? Por poner el ejemplo de ellos dos, fue el debate de Carlos Muñoz y Diego Rusarín. Los dos son creadores de contenido, si no me equivoco, uno tendiente al marketing. Digo, el discurso que él da sirve a determinado grupo de personas, a los dijeran, a los famosos emprendedores, a la gente de negocios. Y no niego, porque si dijeran para criticar, tengo que meterme a ver al güey, ¿no? Entonces, no niego que su contenido esté mal, porque la neta luego da consejos chidos para la gente que se dedica a los negocios. Pero que estés cobrando por un consejo que te puede dar cualquier cabrón que se dedica a ser comerciante desde hace un montón de años y que le ha ido bien, como que no te pases de lanza, ¿no? Y sobre todo que te estén presionando así de, no, es que te debes de levantar con actitud positiva y acá. No manches, si no lo logras, ¿qué pasa? Te pasa una frustración. ¿Por qué? Porque estás olvidando, como dice este güey de Diego Rusarín, estás olvidando todas las directrices sociales y económicas que hay, ¿no?
En México, puta madre, estamos bien pinches afectados económicamente por diversos lados y no solamente echándole la culpa al guango del viejito, ¿no? Que también la está cagando, y lo digo abiertamente, ¿no? Tiene cosas buenas, pero también la está cagando. ¿Por qué? Porque estamos en un orden global, ¿no? O sea, México responde a intereses de todos sus socios. Entonces también hay que ver cómo le está yendo a otro pinche país para también entender la situación de aquí de México, ¿no? Hay que ver cómo le está yendo a Estados Unidos para ver qué onda. También, entonces, a ese punto voy, que tratemos, que como sociedad, en realidad, tratemos de utilizar estos medios de comunicación para el fin para el que sirven, ¿no? Ok, vi esto, vi un meme que me causó gracia, pero hace énfasis a esto. Bueno, voy a tratar de informarme. Bueno, no te quieres informar, no hay pedo. Pero ojo, güey, porque allá afuera pues, nos están comiendo, ¿no? Hay muchas opiniones que se están dando. Entonces, no pelearnos a lo pendejo. Y también este rollo surgió mucho por lo del 8M, ¿no? Yo no me considero feminista como tal, por mi onda, tú me conoces, güey, a mí me late mucho esta onda del anarquismo. Hay grandes mujeres anarquistas que abogan mucho el feminismo, ¿no? Tampoco no puedo ponerme en contra de los destrozos que han hecho, porque también hay una ala del anarquismo que le late lo radical, güey, ¿no? Que le late tirar, que dice, hay que destruir el sistema, como, güey, rompiendo todos sus símbolos, güey, ¿no? Y rompiendo toda la estructura del sistema, ¿no? ¿Y cuáles son sus pinches símbolos? Los nacionalismos, güey, los patriotismos, las banderas, güey, bancos, todo lo que... Pero esa es el ala más radical, ¿no? Entonces, generar mejor con estas ondas de comunicación, con estas múltiples opiniones, generar coherencia, no generar debate, generar comunicación y no estarnos peleando a lo pendejo. Digo, es válido el vato que va a entrar a una red social a poner un comentario cagante para divertirse de que otro güey se va a emputar. Es válido, pero pues no mames, hay que utilizar un poquito más la pinche razón, ¿no? Bueno, ese es mi rollo. Por ahí va. Ya me puté. Está bien, acá, compañero Agustín. Pero bueno, yo creo que ya nada más para terminar, sí, como dices, pues es todo un proceso de la comunicación y el lenguaje, y ahorita con las redes sociales realmente nos estamos dando apertura a demasiado lenguaje, nos estamos dando cuenta que donde nosotros vivimos en los regionalismos es a veces tan escueto nuestra visión del lenguaje que actualmente cuando ya empiezan a decirnos feminismo, justamente ahora estaba publicando un compañero de historia justamente sobre el trans, sobre que ahorita creo que es el día sobre los transexuales, y cómo dice, bueno, ya explicamos qué es un trans, qué es lo que tiene que ser, y no sé qué tantos términos, y ahora creo que estaba diciendo, ahora les tenemos que explicar qué es un algo que era como una persona que es transfóbica, ¿no? ¿Qué es una transfóbica? Dices, ¿cómo es posible de todo lo que ya luchamos todavía les tenemos que explicar qué es la transfobia? Dices, bro, sí tiene mucho, mucho que ver. Pero bueno, ya nada más para acabar, pero bueno, desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo, recordándoles que sigan nuestras demás redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, que nos busquen como Pausa Histórica, que lean nuestro blog en Colectivo Pausa Histórica en WordPress, que escuchen nuestros demás podcasts en Spotify y en YouTube, y bueno, esperamos que este tema dé para más discusión, porque realmente, como les dije, es un tema bastante largo, y bueno, hasta la próxima ocasión que tengamos un podcast con Pausa Histórica. Hasta luego, Agus.